Millonario peligroso confiesa su secreto oculto tras estar al borde de la muerte. La noche en Buenos Aires no era solo oscura, era una mancha negra que parecía tragarse todo. Con una tormenta feroz que azotaba las calles desiertas, ráfagas de viento rompían los árboles y el cielo explotaba en relámpagos, que iluminaban por un instante la ciudad. Un número desconocido, urgente, aterrador. La voz del hospital sonó fría, seca. Su padre, Javier Cortés, tuvo un accidente. Está en coma. Debe venir rápido. El corazón de Sofía se hundió, golpeando tan fuerte que temió podría salir de su pecho. Su padre, ese hombre misterioso, poderoso, casi un fantasma en su vida, nunca estuvo para ella, siempre encerrada en un mundo de tratos sucios, secretos que olía pero jamás podía probar. Mientras el taxi avanzaba entre charcos y luces apagadas, la memoria se le hacía un nudo. Rost, Javier Cortés, ese magnate implacable, temido por todos, siempre rodeado de sombras y enemigos bien armados. ¿Cómo podía estar ahora encerrado en un cuarto rodeado de tubos y máquinas, luchando por su vida tras un choque que olía a algo más que un accidente? Cuando llegó al hospital, el aire era frío, cortante. En la sala de espera, el silencio se mezclaba con sus propios sollozos ahogados. Entonces apareció Gabriel. Gabriel, el amigo carismático de la familia, con esa sonrisa tan encantadora como peligrosa. Un hombre que siempre pareció estar cerca de su padre, pero que Sofía no podía descifrar. «Estoy aquí para ayudarte», dijo él suavemente, mientras sus ojos destellaban demasiado. ¿Ayuda? Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna, como si estuviera entrando en un juego sin reglas. Los médicos fueron tajantes. Su estado es crítico. Puede que no despierte. En las sombras, las voces de los periodistas ya se acercaban. La prensa, hambrienta de escándalos, perseguía cada detalle. Pero peor que eso, estaban los rumores sucios que giraban en torno a Javier. Alianzas rotas, traiciones, pactos con la corrupción y el crimen organizado. Sofía ahora estaba en medio de una tormenta que no había elegido, pero que la atrapaba con dedos implacables. Sus manos temblaban mientras abría la habitación de su padre. Allí, entre documentos y objetos personales, encontró un diario. La portada estaba gastada, pero la fecha era nueva. El día del accidente, con dedos rígidos por la mezcla de frío y miedo, comenzó a leer. Palabras, nombres, secretos que podrían destruir todo lo que Javier había construido. O la podrían destruir a ella. El nudo en la garganta le apretaba el pecho con fuerza. ¿Quién había querido matar a su padre? ¿Cuánto sabía él realmente? Y sobre todo, ¿qué tan profundo estaba dispuesta a hundirse Sofía para proteger ese imperio roto antes de que todo se derrumbara? La oscuridad de la noche se... ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Sofía sintió cómo el frío del hospital la envolvía, como si el aire mismo estuviera cargado de sombras.
Cada palabra del diario de su padre era un susurro que revelaba cada vez más secretos. El temblor en sus manos aumentaba mientras pasaba las páginas con ansiedad. Nombramientos, cifras y fechas que hacían eco de algún P. ¿Quién era? ¿Qué papel jugaba en esta red de traiciones y secretos? El sonido suave de una puerta se abrió tras ella. Sofía dio un brinco y se giró, encontrándose con Gabriel, que la observaba con su sonrisa de siempre. Pero algo había cambiado en su mirada. «¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?», preguntó, su tono más serio de lo habitual. «Estoy buscando respuestas», dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «¿Qué sabes de mi padre? ¿De este diario?». Él se acercó un paso, la tensión en el aire palpable. «Tu padre tenía muchos enemigos. Algunos de ellos no se detendrán ante nada para evitar que sus secretos salgan a la luz». Un estruendo interrumpió la conversación. Una enfermera apareció corriendo por el pasillo, su rostro pálido, su respiración entrecortada. «Sofía, es su padre. Hay una emergencia», gritó, y un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Las luces del pasillo iluminaban sombras que danzaban con cada pulso de su corazón. La enfermera la llevó a la habitación de Javier, donde los médicos rodeaban su cama. «Despejen», ordenó uno mientras presionaba sobre el pecho del hombre que Sofía había considerado un extraño durante tanto tiempo. El caos se desató. Sofía vio a su padre, la vida y la lucha en su rostro. Pero fue entonces, justo cuando el ambiente estaba más cargado de tensión, que un sonido extraño rompió la atmósfera. Un tono de llamada. Alguien había dejado su teléfono en la mesa de noche, y la pantalla iluminó una notificación que hizo que el corazón de Sofía se detuviera. Era un mensaje. Con manos temblorosas, se acercó y lo miró más de cerca. «Tienes 1 hora para salir del hospital antes de que todo se destruya. Sé lo que ha hecho tu padre». El tiempo se congeló. La esencia misma del aire cambió. Gabriel se movió detrás de ella, su rostro impasible, pero una chispa de preocupación brillaba en sus ojos. El mensaje, un remolino de posibilidades aterradoras, la había golpeado como un puño. ¿Qué había hecho realmente su padre? Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz un hilo de emoción contenida, la mirada fija en Gabriel. Él no respondió de inmediato. En cambio, hizo un paso hacia ella, como un depredador acercándose a su presa. «Hay cosas que no sabes sobre Javier, Sofía». «Cosas que ni tú ni nadie en la familia imaginarían». En ese instante, el monitor de su padre emitió un pitido intenso. «¡Sorpresa! ¡Horror!». Cada segundo parecía un milenio. Sofía giró la cabeza, las lágrimas asomando en sus ojos. En medio del ruido, sintió que una ola de pánico la arrastraba. ¿Era posible que su padre, el hombre que ella había venerado en silencio, estuviera involucrado en algo más oscuro de lo que había imaginado? El pitido del monitor se convirtió en un lamento, mientras los médicos luchaban en desesperada coordinación. Pero el mensaje seguía resonando en su cabeza. Cada palabra un recordatorio del peligro real que la acechaba. Una sombra se cierne sobre su vida, y en el fondo sabía que no podía confiar ni en Gabriel ni en el mismo Javier. Todo estaba a punto de desmoronarse. La esencia del juego se había transformado. «Tu hora ha comenzado, Sofía», murmuró Gabriel, y su voz sonó como un eco ominoso en el vasto silencio que ocupaba la habitación. La NOC
Y mientras el caos reinaba, una forma de traición se acercaba a pasos silenciosos, lista para desplomarse sobre su vida con toda su fuerza. El pitido del monitor retumbaba en la habitación como un eco constante, y cada vez que sonaba, el corazón de Sofía se detenía. Los médicos luchaban por estabilizar a su padre, pero en su mente solo resonaba el escalofriante mensaje en el móvil. Tienes 1 hora para salir del hospital antes de que todo se destruya. Sé lo que ha hecho tu padre. Los ojos de Gabriel se afilaron como cuchillos, y su calma comenzó a eclipsar la naturaleza caótica del momento. Sofía dio un paso atrás, tratando de articular las palabras que necesitaba. Era el único vínculo que tenía con la verdad, y ahora se convertía en su única salvación. ¿Quién es Alberto?, preguntó, sin poder contener la angustia. Él es la razón por la que deberías estar lejos de aquí. No puedes meterte en esto. Gabriel frunció el ceño, pero su temperatura se elevó cuando el pitido del monitor se volvió un grito desesperado. Un médico se interpuso entre ella y su padre. Sus gestos técnicos reflejaban una urgencia inusitada, pero un cóctel de miedo y determinación se agitaba dentro de Sofía. ¡No! ¡Díganle que lo salven! ¿Qué le está pasando?, gritó, el pánico desbordando su voz. La enfermera que había corrido antes apareció de nuevo, visiblemente angustiada. ¡Sofía! Ven, tienen que ver esto, dijo, arrastrándola a un rincón, alejada del tumulto. Recibí una llamada. Alguien dijo que su vida corre peligro. Están buscando a la persona adecuada para terminar el trabajo. El aire pareció helarse alrededor de Sofía. ¿Quién? ¿Qué trabajo? Su mente giraba como un torbellino. La enfermera, visiblemente afectada, continuó. Los hombres que estaban detrás del accidente no se detendrán, y creo que Gabriel está involucrado. Sus ojos, normalmente serenos, ahora estaban llenos de temor. Una oscura revelación cruzó por la mente de Sofía. ¿Gabriel? No puede ser posible. Su voz temblaba. Gabriel había sido su apoyo, alguien en quien confiar. Pero ahora las piezas del rompecabezas encajaban de manera inquietante. Una sirena sonó a lo lejos, acercándose rápidamente. Sofía giró la vista hacia Gabriel, que se había quedado inmóvil, su rostro ahora una máscara de tensión. «Tienes que confiar en mí», afirmó él. Pero su insistencia se sintió como un sordo eco, una advertencia en lugar de una súplica. De repente, un hombre entró en la sala, vestido con un traje oscuro que parecía flotar como una sombra. Las miradas se volvieron hacia él, y el caos se detuvo por un instante. El hombre sonrió, pero había algo cruel en su expresión. «Aquí estoy, ¿listos para jugar?», dijo con una voz fría que hizo que la piel de Sofía se erizara. La enfermera dio un paso hacia atrás, aterrorizada. «¿Quién eres?», balbuceó, y el nuevo extraño se rió. Un sonido agudo peligroso. «Soy alguien que necesita respuestas, y sé que todos están conectados aquí. Javier tiene un secreto que puede arruinarlo todo, y yo vengo a cobrarlo», declaró, su mirada fija en Sofía. Los ojos de ella se ampliaron en el reconocimiento y la consternación. Era un rostro que había visto en fotos, alguien que pertenecía a las sombras de la vida de su padre. «Tú estás detrás de todo esto. ¿Quién te envió?». Justo cuando el hombre iba a responder, el monitor de Javier emitió un pitido alarmante, y los médicos se lanzaron sobre su cama nuevamente. Sofía se sintió atrapada entre la verdad y el peligro, sin saber a quién podía confiar. Su corazón latía con fuerza, el ambiente se volvió opresivo. Y fue entonces cuando el hombre sonrió de nuevo. «Pero hay más, Sofía. La hora se acaba, y pronto vas a tener que elegir de qué lado estás». Las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche ya no era solo oscura. Había algo despiadado esperándola en la sombra.
Y lo que se avecinaba cambiaría todo para siempre. ¿Podría salir de ese abismo antes de que ya no hubiera vuelta atrás? La tensión llenó la habitación. El hombre de traje oscuro, que se había presentado como la sombra misma de lo que Javier había construido, sonrió con una malicia que hizo que a Sofía se le revuelvan las entrañas. Las luces del hospital parpadeaban, como si la misma estructura estuviese temiendo lo que estaba por venir. ¿Quién eres?, repitió Sofía, intentando que su voz no temblara, aferrándose al diario como si fuera su único salvavidas. «Dímelo». «Soy quien está a ti para reclamar lo que es mío», respondió el hombre, sus ojos brillando bajo la tenue luz. «Y Javier lo sabe mucho mejor de lo que tú crees», agregó, revelando una revelación tan pesada que hizo que el aire en la sala se comprimiera. Un sudor frío le corrió por la espalda a Sofía. La frase resonó en su mente. «Sé lo que ha hecho tu padre». Pero no podía pensar en eso ahora. La habitación giraba alrededor de ella. Las voces de los médicos se desvanecían. Y solo el pitido del monitor seguía resonando. Un recordatorio de que el tiempo se le estaba escapando. «Aquello que tu padre hizo no es un simple negocio. Es una traición a mujeres y hombres que confiaron en él». El extraño continuó, su voz baja y calculada. «Y tú, querida, eres la última en saberlo. Eres la siguiente en la lista». «¡Cállate!», gritó Sofía, desesperada, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No tienes ni idea de lo que estás diciendo». Pero había una pequeña parte de ella que empezaba a dudar. Gabriel se movió detrás de ella, su presencia apenas reconfortante. «Sofía, escucha, no le creas. Esto es parte de un juego más grande», dijo, pero su tono ya no sonaba tan seguro. El extraño se acercó, su mirada fija y penetrante. Estiró la mano y el aire cambió. «Q y yo necesitamos hablar de Alberto», dijo, y Sofía sintió que su corazón se detenía. «Porque él es el que mueve los hilos aquí, y Javier es solo un peón». El sonido de un grito resonó en el pasillo, y la enfermera que la había llamado antes apareció de nuevo, pálida como un fantasma. «Sofía, la situación de tu padre está empeorando», exclamó, y Sofía sintió que se le rompía el mundo en 1000 pedazos. Un intenso pitido llenó la habitación, y el extraño no se apegó a los protocolos. Con un movimiento despreocupado, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un control remoto. «Esto puede cambiarlo todo», dijo, y apretó un botón. De repente, las luces del hospital estallaron en una serie de destellos, antes de apagarse por completo. La oscuridad la envolvió, y en ese instante, el monitor de Javier dejó de sonar. «¡No!», gritó Sofía, mientras corría hacia su padre. Pero el tiempo se había congelado, y la energía eléctrica que antes pulsaba en el lugar se desvaneció. El caos se estableció en un nuevo nivel. «Esto es lo que buscabas, Sofía», murmuró el extraño, con una sonrisa que revelaba algo más que arrogancia. Era una victoria. Las palabras se agolpaban en su mente. Alberto, traición, secretos. Sin embargo, el hombre que se suponía que traería respuestas solo generaba más preguntas. «Eres un monstruo», le gritó. Pero lo que jamás habría imaginado fue que la figura sombría de Gabriel se acercaba, apenas visible, a través de las sombras. «Deberías saber la verdad acerca de Alberto, Sofía. Él respira en cada parte de nuestra historia, en cada secreto que creías entender». El pitido del monitor, ahora distante, la sacó de su momento de suspenso. Pero cuando las luces comenzaron a parpadear de nuevo, la imagen se volvió cada vez más clara. Gabriel levantó las manos como si estuviese pidiendo paz. «No», volvió a gritar Sofía, apretando el diario, dispuesta a mantener su verdad, solo para enfrentar el oscuro rostro de Gabriel. Nadie la preparó para lo que siguió.
Solo Alberto, confesó, y Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confusión, la ira, el terror, todo la atravesó al mismo tiempo. Su mente estalló como un globo en llamas. Javier nunca te dijo la verdad, te ocultó todo por tu propio bien y porque sabía lo que estaba por venir. El mundo se detuvo. Sofía retrocedió buscando respuestas, intentando resolver lo irresoluble. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba eso? Y en un instante que pareció durar una eternidad, se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su familia, su padre y hasta Gabriel mismo, había sido una trampa mortal. El reloj en la pared pareció suspenderse. «Tienes que decidir, Sofía», dijo Gabriel, y las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, amenazando con tragársela entera. La noche aún guardaba muchos más secretos, pero ahora la verdad llamaba a su puerta. El reloj en la pared pareció suspenderse. «Tienes que decidir, Sofía», dijo Gabriel, y las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, amenazando con tragársela entera. La noche aún guardaba muchos más secretos, pero ahora la verdad llamaba a su puerta. Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Cada palabra resonaba como un tambor en su cabeza. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro temeroso. Gabriel iba a responder, pero el pitido del monitor de su padre se volvió un grito de desespero. El caos reinaba nuevamente. «Javier», gritó la enfermera, presionando botones y dando órdenes al oscuro tumulto que se había formado. Pero en medio del pánico, Sofía no podía apartar la vista de Gabriel. Esa sombra que antes le había parecido un aliado, ahora se convertía en un enigma aterrador. ¿Qué había hecho realmente su padre? El hombre de traje miró a su alrededor, como si estuviera evaluando su entorno. «Debes salir de aquí, Sofía, ahora», insistió, su tono urgido y grave. Pero antes de que pudiera dar un paso, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió en la sala, todos con miradas fulminantes. Eran como sombras en el umbral de la luz, pero sus miradas cortantes penetraban la oscuridad. «¡Buscamos a Javier Cortés!», gritaron, y el aire se tornó eléctricamente denso. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una ola de desesperación la ahogaba. «¡No! ¡No pueden aquí!», balbuceó la enfermera, pero era demasiado tarde. Uno de los hombres, alto y musculoso, tomó el control de la situación. «Él es nuestro. Dénnosle una oportunidad», dijo, señalando con el dedo. Sofía se congeló. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mi padre?». La pregunta salía de su garganta como un grito apenas audible, pero él solo sonrió con desdén. «Ese es el problema, pequeña. Tú no deberías estar aquí. Vamos a llevar a tu padre». El corazón de Sofía latía con furia. «No se lo llevarán», gritó, adelantándose, pero Gabriel atrapó su brazo. «Déjalos hacer su trabajo», ordenó con desesperación que nunca había mostrado antes. Un sudor frío le rodó por la frente. «Tu padre nos debe mucho», dijo el hombre mirando a Sofía, «y es hora de cobrar. Su hora está llegando». Sin esperar más, se movieron hacia la cama de Javier. Pero entonces la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. Una explosión resonó en el lecho. La luz se apagó de inmediato y la sala se sumió en la oscuridad. Sofía sintió que sus pies prácticamente se despegaban del suelo. Un humo denso comenzó a llenar la habitación. Gritos, caos, confusión. Se aferró al diario. Los secretos de su padre, ahora más valiosos que nunca. En medio del alboroto, un hombre apareció detrás de los atacantes.
Llevaba un abrigo negro y una máscara. Sus movimientos eran rápidos y precisos. Sofía se quedó paralizada al ver cómo comenzó a derribar a los hombres, uno por uno. Era un torbellino en medio de aquel caos. ¡Sofía!, gritó una voz familiar. La cabeza de Sofía se giró y sus ojos se encontraron con los de Andrés, un viejo amigo de la familia, al que había perdido de vista por años. ¡Sal de aquí! ¡Ahora!, ordenó, mientras enfrentaba al grupito de matones. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, incrédula. Es una larga historia, pero ahora no tenemos tiempo. Tienes que irte. Tu padre. Y en ese instante, el bartender que había llegado junto con él tropezó y le lanzó una bomba de humo directo al grupo de hombres que los habían rodeado. La sala se llenó de un espeso velo gris. Sofía sintió que el tiempo se estiraba. ¡Javier!, gritó, buscando su mirada en medio del desorden. ¡Papá! Pero no pudo. En el caos, otro sonido se oyó. Un disparo, un grito desgarrador. El tiempo se detuvo. En la confusión, alguien había caído al suelo, y cuando el humo comenzó a disiparse, Sofía se dio cuenta de que el hombre de traje oscuro estaba en el suelo, la mirada vacía. ¡No!, gritó Gabriela, corriendo hacia él. Pero el silencio se había apoderado de la sala. Junto con el grupo de matones, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. ¿Sería esto el final de Javier? El misterio se deslizó entre sus dedos. Andrés la miró, con la urgencia marcando su rostro. No todo es lo que parece, Sofía. Los verdaderos responsables acaban de entrar en escena, y tú estás en su lista. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies otra vez. Ahora, las preguntas la acosaban de nuevo. ¿Quién era realmente su padre? Y sobre todo, ¿quiénes eran esos hombres que parecían saberlo todo? La verdad seguía oculta en algún lugar de la oscuridad. Pero el tiempo se desvanecía rápidamente. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. La sala estaba llena de caos, luces parpadeantes y el sonido del monitor que se apagaba. Las sombras de los hombres en el umbral parecían envolverse en la nube de humo. Una pesadilla que no podía creer. Andrés, su viejo amigo, estaba a su lado, pero su rostro parecía tan confuso como el de ella. «Vamos, Sofía, tenemos que salir de aquí», repitió Andrés, su voz apremiante. Pero no podía alejar su mirada de Gabriel. La revelación de su identidad como Alberto seguía resonando en su mente como un eco. Ella no entendía. ¿Cómo podía ser? El hombre que una vez había considerado un amigo era ahora un desconocido, y el peso de la traición caía sobre ella. «Gabriel, quiero decir, Alberto, ¿por qué? ¿Por qué me has mentido?». La angustia brotó de su garganta. Él hizo un gesto, y por un breve momento su cara mostraba algo parecido a la tristeza. «No lo entiendes. Todo lo que hice fue por tu bien. Javier, tu padre, está enredado en asuntos más oscuros de lo que imaginas», continuó. Pero lo que dijo no alcanzó a calmar a Sofía. Entre el humo y los gritos descontrolados, no podía pensar. Decidió que no podía confiar en él. Fue entonces cuando un nuevo grupo de hombres entró en la sala. Esta vez eran diferentes. Vestían uniformes. «¡Policía! ¡Todos al suelo!», gritaron. Y hubo un momento de confusión. La sala, que durante tanto tiempo había sido un refugio, se convirtió en una trampa mortal.
Sofía sintió el aire helado en sus pulmones y su corazón se detuvo. Gabriel, o Alberto, retrocedió mientras los hombres se movían de manera coordinada. «Ustedes no saben lo que están haciendo», se defendió, pero su voz era ahora de desesperación. Sofía se paró en seco y se dio cuenta de que algo no encajaba. Se fijó en un hombre que estaba al frente. Su cara era familiar. «¡Es el abogado de papá!», exclamó sin pensar. «¡Eso es! ¡Su abogado!», gritó Andrés y lo señaló. «Viene a protegerlo». Pero el rostro del abogado no mostraba la tranquilidad que esperaba. Más bien, una sombra de miedo cruzó su rostro. «No puedo hacer nada aquí. Él ha cruzado líneas que no se pueden borrar», murmuró. Unos fuertes pasos resonaron detrás de ella. Era el hombre de traje oscuro, aún vivo. «Él no es quien parece», dijo con una sonrisa siniestra, apuntando al abogado con un dedo tembloroso. «Apuesto a que sabes más de lo que estás dejando ver. ¿Fuiste tú quien entregó a Javier?» Todo sucedió en un instante. El abogado se quedó en silencio. Su mirada desesperada buscó a Sofía y Andrés. «No es como crees. No podía». No terminó la oración. Un disparo resonó y el cuerpo del abogado cayó al suelo. Un rastro de sangre se deslizaba por el suelo. Sofía se quedó paralizada. La realidad dio un giro que parecía sacudirse de risa de la confusión de su vida. Gabriel o Alberto se lanzó hacia adelante, pero un oficial de policía lo detuvo, golpeándolo en el suelo. «Afuera, rápido», ordenó una voz entre el caos. Era la enfermera, ojos llenos de terror. Sofía no entendía. Su mente corría a 1000 por hora. Todo lo que había creído acerca de Javier y su mundo se tambaleaba peligrosamente al borde de una verdad espantosa. «Sofía, vamos», gritó Andrés, rompiendo su ensoñación. Ella se dio cuenta de que aún había una salida, pero el rostro de Gabriel ahora mostraba una desesperación palpable, una mezcla de miedo y rencor. «Tú no sabes lo que está en juego», le gritó mientras las sombras comenzaban a arrastrarlo hacia la oscuridad. «¡Aléjate de mí!», exclamó ella. Las palabras latían en su pecho como un tambor. Todo se volvió un torbellino de acción, gritos y sombras. Pero lo que quedó grabado en su mente fue la imagen del abogado caído y las palabras latentes de Gabriel. Al llegar a la puerta de emergencia, sintió que un escalofrío le recorrió la columna. Afuera, la noche se sentía viva y llena de murmullos, pero en su mente se repitió una única pregunta. ¿Qué secretos estaban escondidos bajo las sombras de su propia sangre? El caos siguió detrás de ella mientras el mundo giraba. «Sofía, ahora todo ha cambiado», murmuró Andrés mientras se metían en la oscuridad de la calle. No había más vuelta atrás. Mientras se alejaban del hospital, sintió que su corazón se detenía. La verdad la perseguía, una sombra oscura que prometía revelarse en el momento menos esperado. Esa noche, la realidad era una jaula, y las puertas apenas comenzaban a abrirse. Pero el tiempo se escapaba, y el eco de la traición retumbaba en su mente. Sofía respiró hondo mientras escapaban del hospital, la oscuridad de la noche rodeándolos como una manta pesada. El corazón le latía con fuerza. Las palabras de Gabriel, ahora revelándose como Alberto, aún retumbaban en su cabeza. Cada paso lejos del caos de los gritos y el horror parecía quitarle un poco más de la presión de su pecho, pero la inquietud seguía ahí como una sombra. «Vamos, Sofía, no podemos quedarnos», insistió Andrés, tirando suavemente de su brazo. «Tu padre, hay que conseguirlo, pero primero tenemos que alejarnos de aquí». Ella asintió, sintiendo que su mente aún luchaba por entender lo que había pasado. ¿Cómo pudo todo volverse tan loco tan rápido? La imagen del hombre de traje oscuro y el sonido del disparo resonaban en su mente.
Las preguntas se amontonaban. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos había ocultado? Mientras corrían, se sentía como una marioneta en manos de fuerzas que apenas comprendía. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, seguridades en una noche errática. ¿Dónde vamos?, preguntó, sintiendo el sudor formar pequeñas gotas en su frente. Hasta que quitemos a tu padre de esa situación sin caminar directamente hacia la muerte, respondió Andrés, y eso la hizo detenerse. Él se está desvaneciendo, pero había algo más que no sabías. ¿Qué más podría haber?, Sofía añadió, con un tono de desesperanza. Andrés paró un instante, mirándola directamente a los ojos. Javier no solo está en problemas por sus tratos, Sofía. Hay algo que no comprendes. En ese momento, un fuerte estruendo cortó el aire. Un coche negro frenó con un chirrido. 2 hombres salieron de él, y ambos llevaban abrigos largos, igual de oscuros que su destino. La corrupción parecía estar en cada esquina de la ciudad. ¡Sofía!, gritó uno de los hombres, su voz resonando en el vacío de la noche. El horror se dibujó en el rostro de ella cuando identificó al hombre más allá de su abrigo. Era el abogado de su padre. Tímidamente, se acercó a ellos mientras uno de sus acompañantes se dirigía directamente a Andrés. ¿Qué demonios hacías ahí?, le preguntó el abogado, ofuscado, antes de darse cuenta de la situación. No hay tiempo. Tú no tienes idea de lo que planean. ¿Qué planean? ¿Qué sabes?, preguntó Andrés, cada vez más ansioso. Justo entonces, un grito desgarrador surgió de uno de los costados. Sofía se giró y vio a un grupo de personas que se agolpaban en la oscuridad. Había un enfrentamiento. Un hombre cayó al suelo y el caos se multiplicó. Llantos y gritos resonaban y los hombres comenzaron a dispersarse, buscando protegerse a sí mismos. ¡Mierda!, gritó el abogado. Esto no puede estar pasando. El corazón de Sofía se detuvo. En medio del tumulto, un destello brillante cruzó por su visión. Un tercer hombre apareció de la nada, y su rostro era su hermano, Javier, ese que había creído perdido para siempre, quien había sido parte del rompecabezas oscuro de su familia. El mundo pareció detenerse. ¿Qué haces aquí?, las palabras se arrastraban por su lengua, entre la confusión y la alegría y la desesperación. «Sofía, hay mucho en juego», gritó Javier, casi a punto de llorar al verla. «La vida de papá está en peligro, pero no solo eso. Hay cosas que debes saber sobre Alberto, sobre todos nosotros». Entonces, justo cuando la revelación comenzaba a dilucidarse, un estruendo irrumpió en la noche. Un gran estallido sacudió el terreno. Una explosión resonó cerca, y las luces comenzaron a apagarse, desvaneciendo el escaso refugio que tenían entre ellos. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos, sombras desenfrenadas, humo atravesando el aire y el crujir del metal. La imagen de su hermano se desvanecía lentamente, mientras Sofía se daba cuenta de una verdad devastadora. La conexión con él, sus lazos familiares, eran justo el principio de su pesadilla. «Sofía, corre», gritó Andrés, pero su voz apenas alcanzaba a ser escuchada. Ella hizo un movimiento hacia Javier, pero el caos parecía consumirlo, y su cuerpo desapareció entre la niebla del horror. «¡No, no!», gritó ella en desesperación. Pero cuando miró a Andrés, se dio cuenta de que él también se proyectaba hacia la oscuridad, avispas de furia quedándose atrás. El tiempo no se detuvo. Todo se desmoronaba ante sus ojos.
el peso de la traición sobre ella, las verdades ocultas sobre Javier, sobre su familia y, lo peor de todo, sobre ella misma. Mientras la ciudad se encendía en llamas detrás de ellos, supo que ya no podía confiar en nadie. Y fue en ese momento, en medio de la locura, que recibió un mensaje en su móvil. El rostro de sorpresa, la angustia brotó con un solo vistazo. «Tienes que elegir, Sofía». La sangre llama. Saberás qué hacer. Sus ojos se abrieron como platos. Era de Gabriel. Y en ese instante, la verdad la abrazó de tal forma que sintió que el aire le faltaba. Tenía que decidir, y la hora no estaba de su lado. Sofía respiró hondo mientras escapaban del hospital, la oscuridad de la noche rodeándolos como una manta pesada. El corazón le latía con fuerza. Las palabras de Gabriel, ahora revelándose como Alberto, aún retumbaban en su cabeza. Cada paso lejos del caos, de los gritos y el horror, parecía quitarle un poco más la presión del pecho. Pero la inquietud seguía ahí, como una sombra. «Vamos, Sofía, no podemos quedarnos», insistió Andrés, tirando suavemente de su brazo. «Tu padre, hay que conseguirlo, pero primero tenemos que alejarnos de aquí». Ella asintió, sintiendo que su mente aún luchaba por entender lo que había pasado. ¿Cómo pudo todo volverse tan loco, tan rápido? La imagen del hombre de traje oscuro y el sonido del disparo resonaban en su mente. Las preguntas se amontonaban. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos había ocultado? Mientras corrían, se sentía como una marioneta en manos de fuerzas que apenas comprendía. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, seguridades en una noche errática. «¿Dónde vamos?», preguntó, sintiendo el sudor formar gotas en su frente. «Hasta que quitemos a tu padre de esa situación sin caminar directamente hacia la muerte», respondió Andrés, y eso la hizo detenerse. «Él se está desvaneciendo, pero había algo más que no sabías». «¿Qué más podría haber?», Sofía añadió con un tono de desesperanza. Andrés paró un instante, mirándola directamente a los ojos. «Javier no solo está en problemas por sus tratos, Sofía. Hay algo que no comprendes». En ese momento, un fuerte estruendo cortó el aire. Un coche negro frenó con un chirrido. 2 hombres salieron de él, y ambos llevaban abrigos largos, igual de oscuros que su destino. La corrupción parecía estar en cada esquina de la ciudad. «¡Sofía!», gritó uno de los hombres, su voz resonando en el vacío de la noche. El horror se dibujó en el rostro de ella cuando identificó al hombre más allá de su abrigo. Era el abogado de su padre. Tímidamente se acercó a ellos mientras uno de sus acompañantes se dirigía directamente a Andrés. «¿Qué demonios hacías ahí?», le preguntó el abogado, ofuscado, antes de darse cuenta de la situación. «No hay tiempo. Tú no tienes idea de lo que planean». «¿Qué planean? ¿Qué sabes?», preguntó Andrés, cada vez más ansioso. Justo entonces, un grito desgarrador surgió de uno de los costados. Sofía se giró y vio a un grupo de personas que se agolpaban en la oscuridad. Había un enfrentamiento. Un hombre cayó al suelo y el caos se multiplicó. Llantos y gritos resonaban, y los hombres comenzaron a dispersarse, buscando protegerse a sí mismos. «¡Mierda!», gritó el abogado. «Esto no puede estar pasando». El corazón de Sofía se detuvo. En medio del tumulto, un destello brillante cruzó por su visión. Un tercer hombre apareció de la nada, y su rostro era su hermano, Javier, ese que había creído perdido para siempre, que había sido parte del rompecabezas oscuro de su familia. El mundo pareció detenerse. ¿Qué haces aquí?». Las palabras se arrastraban por su lengua.
entre la confusión y la alegría y la desesperación. «Sofía, hay mucho en juego», gritó Javier, casi a punto de llorar al verla. «La vida de papá está en peligro, pero no solo eso. Hay cosas que debes saber sobre Alberto, sobre todos nosotros». Entonces, justo cuando la revelación comenzaba a dilucidarse, un estruendo irrumpió en la noche. Una explosión resonó cerca y las luces comenzaron a apagarse, desvaneciendo el escaso refugio que tenían entre ellos. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos, sombras desenfrenadas, humo atravesando el aire y el crujir del metal. La imagen de su hermano se desvanecía lentamente, mientras Sofía se daba cuenta de una verdad devastadora. La conexión con él, sus lazos familiares, eran justos el principio de su pesadilla. «¡Sofía, corre!», gritó Andrés, pero su voz apenas alcanzaba a ser escuchada. Ella hizo un movimiento hacia Javier, pero el caos parecía consumirlo, y su cuerpo desapareció entre la niebla del horror. «¡No! ¡No!», gritó ella en desesperación. Pero cuando miró a Andrés, se dio cuenta de que él también se proyectaba hacia la oscuridad, avispas de furia quedándose atrás. El tiempo no se detuvo. Todo se desmoronaba ante sus ojos. El peso de la traición sobre ella, las verdades ocultas sobre Javier, sobre su familia, y lo peor de todo, sobre ella misma. Mientras la ciudad se encendía en llamas detrás de ellos, supo que ya no podía confiar en nadie. Y fue en ese momento, en medio de la locura, que recibió un mensaje en su móvil. El rostro de sorpresa, la angustia brotó con un solo vistazo. «Tienes que elegir, Sofía. La sangre llama. Saberás qué hacer». Sus ojos se abrieron como platos. Era de Gabriel. Y en ese instante, la verdad la abrazó de tal forma que sintió que el aire le faltaba. Tenía que decidir. Y la hora no estaba de su lado. Entonces un sonido ensordecedor cortó el aire. Un disparo resonó. El tiempo se detuvo. Sofía giró la cabeza y vio a dos hombres caer al suelo. Era el abogado y su hermano. El rostro de Javier empapado en sangre y una figura oscura se desvaneció hacia la esquina. «¡No!», gritó Sofía. «¡No, no, no!». La escena se volvió un frenesí. La imagen de su hermano herido se quedó grabada en su mente. El caos se apoderó de ella mientras las luces titilaban, multiplicando la oscuridad. Otro disparo. Sofía se quedó paralizada. El rostro de Javier se torcía en una mezcla de sorpresa y dolor. Entonces vio al hombre de traje oscuro salir de las sombras. La sonrisa cruel que antes tenía, ahora mostraba su verdadera naturaleza. Un monstruo detrás de una fachada de respeto. «Lo siento, Sofía. La verdad es que Javier no es quien piensas», dijo mientras se acercaba, apuntando con su arma. «El juego ya ha terminado. Este es el final de tu historia». Sofía sintió que su corazón se detenía. «Es tu hermano», gritó Andrés, extendiendo la mano hacia él. Pero el hombre no titubeó. Sofía estaba atrapada entre el horror y la verdad. Y fue en ese instante de confusión cuando la puerta del hospital se abrió. Un grupo de hombres irrumpió. Pero no eran policías. Eran como sombras, vendados y armados. Y de la mano de uno de ellos apareció Gabriel. «¡Sofía!», gritó, y su mirada se fijó en el hombre del traje oscuro. «Aléjate de ella». El horror se multiplicó. Verdades ocultas, decisiones letales. El caos pudo más que ella. El tiempo seguía corriendo y apenas podía sostenerse entre tanto mentir y disparos. Todo era un laberinto imposible, un juego cruel que la consumía. «No es tu hermano, Sofía», dijo Gabriel en un susurro entre el tumulto. En ese momento, el mundo se balanceó sobre su eje. «¿No lo ves? Javier, el verdadero traidor». La sala se llenó de un grito desgarrador, un estruendo que resonó en su mente
mientras comprendía el verdadero significado de sus palabras. El desmoronamiento de todo en lo que había creído se volvía inminente, y en ese segundo, un nuevo ciclo de caos comenzó. La sala se llenó de silencio en un segundo, como si el mundo se hubiera detenido. Sofía sentía que el aire se volvía espeso. Estaba en medio de un torbellino de emociones, un cóctel de miedo, dolor y desconfianza. Gabriel, su supuesta luz en la oscuridad, ahora era la sombra que amenazaba con devorarla. Y el hombre de traje oscuro, que no era más que un mero peón en su juego, apuntaba directamente hacia su futuro, como si ya lo tuviera todo planeado. En un instante, el estruendo de otro disparo rompió el ambiente. Las balas resonaron en sus oídos, y Sofía se encontró aterrada, con sus ojos fijos en la figura caída de Javier. Su mente no podía procesar la imagen. Su hermano, el refugio que había perdido. Al mismo tiempo, la risa fría del hombre de traje oscuro reverberaba en sus oídos, atrayéndola a la incomprensión. «Lo siento, Sofía. El verdadero traidor está en tu propia sangre», susurró, y sus palabras la golpearon como un puño. Sofía sintió que la tierra se movía bajo sus. No quería creerlo. La figura de Gabriel se desvanecía en la confusión del momento. Su expresión cambiaba, y era como si la verdad se desnudara ante sus ojos. Algo en él, su mirada, tomaba una forma mayor en la oscuridad del caos. «¡Sofía! ¡Al suelo!», Andrés gritó, lanzándose hacia ella. La sombra de la muerte caía sobre ellos, y antes de que pudiera reaccionar, la sala se iluminó con una luz cegadora. Era una explosión de pasos y gritos. Todo sucedía a su alrededor. La confusión era pura. Sofía sintió que el mundo se llenaba de preguntas. Y en ese instante, un nuevo giro impactante cambió todo. La puerta principal se rompió y un grupo de hombres uniformados irrumpió en la sala. Se miraron entre sí como si fueran marionetas en un juego de titiriteros. Llevaban insignias, pero no de la policía. Eran de una organización clandestina. Sofía los reconoció. Eran los secuaces de su padre, aquellos que él había creído haber dejado atrás. «¡Deténganse!», gritó uno de los hombres. «Javier Cortés está bajo nuestra protección». La verdad golpeó a Sofía como un rayo. «¿Qué?», murmuró para sí misma, tratando de procesar las palabras que parecía decir un extraño familiar. En una fracción de segundo, el vínculo que había asumido entre su padre y los hombres de aquel grupo se transformó. No eran enemigos, eran sus aliados. Sofía sintió un nudo en el estómago. «Tu padre aún tiene cartas por jugar», continuó el hombre con autoridad. «No dejaré que lo lastimen». Todo el caos alrededor se tornó lucidez. Esos hombres no solo venían a proteger a Javier, venían a rescatar lo que quedaba del imperio corrupto que él había edificado. La tensión se volvió palpable. El hombre de traje oscuro retrocedió, asustado al percibir que ya no tenía el control. «Esto no va a terminar así», se atrevió a decir, pero su voz comenzó a temblar. Sus ojos se fijaron en la figura de Gabriel, como si hubiera algo en él que lo mantenía en pie. «Estás entregando todo por nada. Tu familia será tu perdición», dijo Gabriel con un tono de desesperación en su voz. Pero seguía habiendo un vacío, un espacio oscuro entre lo que Sofía pensaba saber y lo que aún no había descubierto. «Sofía, debes decidir. Esto es más grande que tú», le advirtió Andrés. Pero el estruendo de la pelea se intensificó, y en un giro culminante, Gabriel se volvió hacia el hombre de la chaqueta oscura. Su mirada ardía en abrazos de traición. «Nunca debiste haber venido aquí». Con esas palabras,
La atmósfera cambió y el ambiente crujió. Sofía comprendió que en ese momento la lealtad se iba a poner a prueba y una nueva verdad comenzaba a desplegarse. La explosión a su alrededor se aceleró. Con cada impacto, las revelaciones dependían de un hilo. Todo parecía prepararse para un desenlace. La vida de su padre, las traiciones y las alianzas rotas giraban en su cabeza, mientras una sola pregunta resonaba. ¿Quiénes eran realmente sus aliados? ¿Y a quiénes debía temer? Ahora habrá que decidir, Sofía, dijo el hombre uniformado, su mirada fija en ella. Con un movimiento firme se acercó y con un guiño revelador dejó caer una bomba. Y el tiempo parecía congelarse. La entraña de la verdad se resentía. Un nuevo misterio se abría ante ella. Un surge de incertidumbre que podía consumirla, y la hora de la elección se hacía crítica. Todo había cambiado, y el futuro ahora se definía en un instante. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Sofía sintió que el mundo El sonido de los disparos resonaba en sus oídos, pero algo en su interior la empujó a seguir adelante. No puedo dejar que esto termine así, pensó mientras se aferraba al diario de su padre como un salvavidas, un puente hacia la verdad que necesitaba. «¡Sofía, corre!», gritó Andrés. Su voz era como un ancla en el caos. De repente, todo a su alrededor se convirtió en una escena explosiva. Las luces parpadeaban, los hombres en uniforme parecían moverse en cámara lenta. Y los murmullos de la multitud comenzaron a fusionarse en gritos apremiantes. Pero ahí estaban Gabriel y el hombre de traje oscuro, en el centro del caos, enfrentándose en un duelo de miradas. «No dejaré que le hagas daño», gritó Gabriel, su voz resonando con una determinación que la sorprendió. Era como si cada palabra fuera un eco de lo que había significado en la vida de Sofía, desde su infancia hasta ese oscuro momento. «Todo esto es un juego. Jamás te dejaré ganar», respondió el hombre de traje. «Suté». Sofía sintió una tensión en el aire, una premonición de que algo iba a estallar en cualquier momento. Y entonces ocurrió. Un grito desgarrador salió de los labios de Javier, y el corazón de Sofía se detuvo. «¡Papá!». Al girar la cabeza, su visión se nubló cuando vio a su padre seguir desplomándose, su cuerpo tambaleándose hacia el suelo. Pero estaba allí. Era un milagro, y la ira y el amor la invadieron simultáneamente. «¡Sofía, no!». Andrés la agarró del brazo, arrastrándola hacia la salida. Pero ella no podía irse, no podía dejar a su padre atrás. La confusión y el temor la empujaron hacia adelante. Y ahí estaba él, Javier, envuelto en una tormenta de sombras que intentaba destruir todo lo que él había construido. «¿Por qué, papá? ¿Por qué todo esto?», preguntó entre lágrimas y resoluciones. «Porque lo hice por ti», contestó, su voz temblando. «Pensé que te estaba protegiendo. Nunca quise que te involucraras en este mundo». La adrenalina corrió por sus venas. «Esto está mal. No puedes seguir huyendo y escondiendo la verdad», gritó, el eco de su voz rebotando en la habitación llena de caos. Todo lo que había creído sobre su familia se confirmaba. Estaban atrapados en una red oscura de secretos y traiciones. «Dame eso», dijo de repente Gabriel, acercándose a ella con urgencia. «Ese diario contiene más de lo que imaginas. Debes saberlo». Ella lo miró y por un instante se sintió perdida. Pero la verdad la llamaba. Las luces parpadeaban más intensamente y el caos se convertía en desenfreno. Entonces un plan comenzó a formarse en su mente. «Tengo que tomar el control», se dijo, y con un grito de determinación, Sofía se giró hacia el hombre de traje y alzó el diario. «Esto no se va a acabar aquí». Y de repente, el ambiente cambió.
con una decisión férrea, se lanzó al frente, preparada para revelar cada secreto que había estado atesorando. La verdad debía salir a la luz. Andrés, a su lado, reconociendo la transformación, también se unió a la lucha. «No podemos permitir que se rinda ahora», exclamó mientras el entorno luchaba entre la ley y la corrupción. Juntos enfrentaron al hombre de traje oscuro y a cada uno de los matones que intentaban arrinconarlos. La lealtad fluyó y se convirtió en resistencia. La escena se dividió en 1000 fragmentos, mientras las balas volaban y los gritos resonaban. Pero en ese instante decisivo, la verdad de Sofía brilló más allá del miedo. «Esto termina ahora. Los secretos de mi padre no las guardarán más». Un silencio profundo se creó, y las tensiones comenzaron a despejarse. El poder de la verdad se desplegó. El común veneno sanitario en el rostro de la oscuridad. El hombre de traje oscuro retrocedió, y los hombres del uniforme, ahora aliados, tomaron el control. La luz de la esperanza brilló de nuevo. Y así, en medio del caos, Sofía decidió que su historia no terminaba aquí. Había muchas decisiones que tomar, muchas verdades que encontrar. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, Andrés le dio la mano y se giró, llevándola hacia la salida. «Vamos, hay mucho que resolver», le dijo. Sofía asintió, con la adrenalina aún corriendo en sus venas, pero ahora con una chispa de esperanza. Mientras cruzaban la puerta, Sofía miró hacia atrás por última vez y vio a su padre siendo ayudado. La promesa de una nueva vida, el final de un capítulo, pero el comienzo de una nueva historia. Y esa verdad resonaba. La realidad no se puede ignorar, y los secretos, tarde o temprano, se revelan. Y tú, amigo, no puedes perderte lo que viene a continuación. Suscríbete ahora al canal para asegurarte de no perderte estas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para que el algoritmo se mueva a nuestro favor. Y derriba la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. No te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer qué pasará a continuación. Tu apoyo es crucial. Este es el momento de demostrar que eres un verdadero fan.